¿sí? Lo que yo voy a hacer es ir trabajando con una guía, con un Word que tengo, y voy a ir respondiendo las preguntas que tenemos anotadas en el Word. Sí, fueron una serie de consultas frecuentes y algunas puntuales que se fueron haciendo y que se tomaron para el curso. ¿Sí? Me confirman todos que me escuchan bien, entonces. ¿Me escuchan todo bien, perdón? Perfecto, vamos a dar inicio entonces. Voy a abrir el Word y voy a ir trabajando una a una las consultas que tenemos acá. La primera consulta que tenemos es, buenas tardes, estoy preparando una liquidación final por despido sin justa causa. La antigüedad del empleado es de 1 año, sin embargo, la indemnización por antigüedad no puede ser inferior a 2 sueldos. Artículo 245, el concepto de indemnización por antigüedad no lo contempla el mínimo. ¿Cómo puedo corregir la fórmula para que me lo calcule? Gracias. Bien, en estos casos, cuando tenemos una liquidación final sin justa causa por el fallecimiento del empleado, lo que se hace, vamos a venir al convenio, archivos, convenios, vamos a tomar el convenio, yo voy a tomar por ejemplo el de comercio 2018, solapa conceptos, voy a buscar el concepto de indemnización por antigüedad, y lo que voy a hacer en este caso es duplicar el concepto. El concepto, como viene por defecto, ¿sí?, está para que tome un sueldo por cada año de antigüedad que tiene. En el caso de fallecimiento del empleador, ¿sí?, como se le abona la mitad, si cambiamos la configuración del concepto, va a quedar cambiado después para todos los empleados que se liquiden. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es duplicar el concepto. Sí, el duplicado siempre que el concepto que duplicamos siempre se genera acá último de todo. Y al duplicado le vamos a cambiar la descripción, artículo 245. Entonces, vamos a tener dos conceptos de indemnización por antigüedad, el concepto normal y el del artículo 245 por fallecimiento del empleado. ¿Sí? Este concepto lo que le vamos a modificar es la descripción para identificar uno de otro. Vamos a verificar que tenga el tilde en las liquidaciones finales, ¿sí?, en la final común. Que tenga el tilde siempre en todas las categorías acá. En cantidad, tiene en origen tabla de referencia y en tabla de referencia empleado, antigüedad e indemnización. Esto lo que hace es buscar la cantidad de años que trabaja el empleado, ¿sí?, y calcular los años que corresponden. Es decir, si el empleado trabaja 5 años y 6 meses, ya le computa directamente 6 años. ¿Sí? Esto lo hace automáticamente el sistema. Después, en valor unitario, vamos a verificar que tenga tabla de referencia, liquidación mayor remuneración, últimos 12 meses. ¿Sí? Esto va a tomar la mejor remuneración del último año de liquidación. En caso de que tenga 6 meses o 5 meses, siempre va a tomar la mejor remuneración. Y en la solapa de importe, lo que vamos a hacer es, para que nos muestre la mitad de todo el importe, es indicarle en origen operación, en valor asociado 0,5, y en valor unitario, cantidad por valor unitario por importe. De esta forma nos va a traer la mejor remuneración por la cantidad de años, y al multiplicarlo por 0,5 nos va a mostrar la mitad del valor que corresponde. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener el del artículo 245, que se va a liquidar por la mitad del importe. Acepto y ahí me va a quedar el concepto. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que para liquidar, si vamos a liquidar una liquidación normal, o sea, una liquidación final normal con el 100% de la indemnización por antigüedad, a este concepto lo vamos a deshabilitar. ¿Sí? Solo lo vamos a habilitar cuando tengamos una liquidación final por fallecimiento del empleado. ¿Sí? Si hay una liquidación final por fallecimiento, habilitamos este concepto y deshabilitamos el normal. ¿Sí?
ahí. Sí, mientras tanto, si es una liquidación final normal, va a quedar habilitado el normal, el que ya viene por convenio. No puede estar habilitados los dos a la vez porque se van a liquidar los dos. Y al liquidarse los dos, eso no sería correcto. ¿Sí? Voy a continuar entonces con la guía. La segunda. He tratado de duplicar el modelo de liquidación-renuncia para hacer uno despido con justa causa. En otras oportunidades, al cliquear botón derecho sobre el modelo que deseo duplicar, aparece dicha opción. La consulta es, ¿las nuevas actualizaciones eliminaron esa opción? Si es así, ¿cuál sería la manera de hacerlo? Con respecto a las liquidaciones finales que trae el sistema, si venimos por archivos, convenios, tipos de liquidaciones, vemos la que trae el convenio, el sistema, disculpe. El sistema siempre trae hasta la liquidación final 8. Las que aparecen de la 9 a la 13 son todas que agregamos nosotros, ¿sí? Todas el tipo de liquidaciones que puede agregar el usuario. Las liquidaciones finales que trae el sistema son las 7 y la 8. La 7 es la liquidación final por despido, que es la que liquida los conceptos indemnizatorios. Y la 8 es por renuncia del empleador, por acuerdo mutuo o por justa causa. La 8 no liquida ningún concepto indemnizatorio. Entonces, si desean liquidar alguna liquidación final que sea con justa causa y no corresponda ningún concepto indemnizatorio, tenemos que elegir la 8, que dice final por renuncia o mutuo acuerdo. Sí, las descripciones que tiene son final y final por renuncia, pero abarca más en realidad. Lo importante a tener en cuenta es que la liquidación final 7 liquida conceptos indemnizatorios y la 8 no. Sí, no nos sirve que creemos una liquidación final 7 y que después al momento de liquidar le indiquemos el motivo de renuncia. Eso no sirve. Yo voy a mostrar una como ejemplo, a ver si tengo que crear una liquidación final. No, vamos a crear una. Vengo por movimientos, liquidaciones, liquidaciones. Voy a generar una de agosto 7 de 2018 de tipo final, que voy a indicar que se liquida el 31 y acepto. De 7. 7, 7. Bien. Le digo que se liquida el 31 de julio porque estoy liquidando en julio. Acepto. Y vengo a liquidar. Final. Voy a seleccionar a un empleado X. Y acepto. En este caso me va a traer todo en cero porque yo no tengo ninguna liquidación anterior. Si en el caso de que se tenga alguna liquidación anterior, el sistema va a traer todo acá por defecto cargado. Los días del semestre, la mejor remuneración, eso el sistema lo va a traer todo. Lo que yo quería mostrar era, de nada sirve crear una liquidación que sea de tipo final 7 y el motivo acá indicarle renuncia. Esto no es válido porque el motivo no lo toma el sistema. Lo importante es el tipo de liquidación que creemos. ¿Sí? Para que no liquide ningún concepto indemnizatorio se tiene que generar la liquidación final 8. Bien, vamos a cerrar y vamos a ir con la siguiente consulta. Bien, ¿cómo hago para que un empleado de comercio, de media jornada me liquide el concepto de obra social por jornada completa? Bien, esta es una consulta también muy frecuente. Lo que tenemos que verificar para que el empleado que tiene jornada reducida o media jornada liquide jornada completa es, primero, vamos a venir al empleado, archivos empleados, voy a buscar algún empleado, por ejemplo, yo voy a tomar el que tiene modelo comercio, ejemplo, sin liquidaciones, botón derecho, modificar, y en la solapa de liquidaciones vamos a verificar que tenga cargada la cantidad de horas correcta. ¿Sí? El sistema proporciona a la jornada que tenga cargada desde acá. Si el empleado acá tiene cargada 8 horas, pero acá tiene el sueldo 10.000 pesos porque es el de media jornada, el sistema no va a proporcionar. ¿Sí? Siempre se tiene que cargar en básico, el básico por jornada completa,
y en hora jornada la cantidad de horas que trabaja el empleado, 4. De esta forma, el sistema solo proporciona automáticamente el básico que tiene indicado ahí. ¿Sí? O sea, si tenemos 23.000 y el empleado trabaja 4, sabemos que al momento de liquidar nos va a tomar la mitad, 11.000 y pico. ¿Sí? ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfecto, continuemos entonces. Una vez que verificamos que tenemos cargadas las horas jornada en el legajo correctamente, vamos a venir al convenio del empleado, archivos, convenios. Vamos a buscar el convenio que tiene el empleado y vamos a ir a la solapa categorías. En la solapa categorías vamos a verificar, por ejemplo, mi empleado tiene la categoría administrativo A. Vamos a verificar que en horas jornada tenga 8. El total de las jornadas que tiene que tener la categoría siempre tiene que ser la total que indica el convenio, ¿sí? Porque, por ejemplo, suele pasar que porque tenemos un empleado que tiene administrativo A y después ninguno más, y ese empleado trabaja 4 horas, se viene a esta solapa y se modifica 4. Acá siempre tiene que estar el total de horas de la jornada que indica el convenio. Si el convenio indica que las jornadas del día son 9, acaba 9. Si indica que son 8, acaba 8. Sí, entonces el sistema, al momento de liquidar la obra social, chequea las horas del legajo contra las horas que tiene cargada el convenio y ahí es donde hace la proporción para llevarlo a la jornada completa. ¿Sí? Acá siempre tiene que estar en el convenio el total de horas jornada del día. Una vez que verifico que esto está correcto, vamos a verificar lo último en conceptos, en el concepto obra social, botón derecho modificar, solapa valor unitario, que el valor unitario tenga seleccionada esta opción, base imponible OS. ¿Sí? Esta función es la que hace el chequeo del legajo del empleado contra las horas de la categoría y ahí es donde lleva el total remunerativo a jornada completa. ¿Sí? Si estamos liquidando un empleado que tiene 20.000 pesos de básico, el total remunerativo nos da, por ejemplo, es de media jornada, trabaja 4 horas. El total remunerativo nos da 12.000 pesos. Y él tiene cargada 4 horas, lo que hace el sistema es automáticamente duplicar ese total remunerativo y llevarlo a 24.000 pesos. ¿Sí? El sistema siempre va a proporcionar teniendo cargada correctamente las horas del legajo del empleado y las horas de la categoría. ¿Sí? Y siempre esta función seleccionada acá. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al tema de la obra social? Perfecto, continuemos entonces. Vamos a continuar con el siguiente punto de la guía. ¿Podrían indicarme, por favor, cómo configurar el programa para que exporte el importe de traer tanto en empleados mensuales como jornalizados? Bien, vamos a realizar en este empleador que yo tengo seleccionado toda la configuración que se debe realizar para exportar el mínimo de la detracción de los 2.400. ¿Sí? Lo primero que vamos a chequear es en archivos, empresa, configuración, es que el empleador tenga el tilde en aplica artículo 4, decreto 814/01. ¿Sí? Para que aplique la detracción tenemos que tener ese tilde ahí. Acepto. Luego vamos a verificar en sueldos, parámetros del servicio, que es la última opción que me aparece en sueldos, ¿sí? Que el mínimo no imponible tenga cargado 2.400, que es el monto que corresponde. ¿Sí?
Lo mismo, acá con el importe a detraer siempre se indica el importe total, los 2.400. Después el sistema, si el empleo es media jornada, automáticamente hará la proporción, ¿sí? Pero inicialmente en parámetros del servicio se indica el valor total de la detracción. Una vez que verificamos que esto esté correcto, vamos a realizar la configuración en el convenio para que haga la exportación. ¿Hasta acá me escuchan todos correctamente? Perfecto. Continúo entonces. Vamos a realizar la configuración en el convenio para realizar la detracción. Para ello voy a venir por archivos, convenios. Yo lo voy a realizar sobre el de comercio. Conceptos. Voy a verificar que no tenga primero el concepto de la detracción. Bien. Tiene el concepto. Yo lo voy a eliminar y lo voy a cargar de cero como para que se vea los pasos a realizar cuando no tiene el convenio cargado el concepto, ¿sí? Lo primero que se debe realizar para incorporar el concepto de la detracción es importar desde el repositorio este convenio. Se llama cálculo MNI detracción. Yo lo voy a eliminar y lo voy a volver a importar para chequear los pasos. Es botón derecho, importar desde el repositorio. Voy a tildar acá en descripción para que se ordenen todos alfabéticamente. Y acá está. Cálculo de tracción, cálculo de MNI de tracción. Lo voy a seleccionar y presiono aceptar. Bien, ahí importa el convenio. Lo que tengo que hacer ahora es seleccionar este convenio en azul, venir a conceptos y voy a copiar el concepto de la detracción, que es de tipo contribución. Lo voy a copiar, botón derecho copiar, y lo voy a pegar en mi convenio. Esto lo hacemos ¿para qué? Para que no se tenga que generar el concepto desde cero manualmente, ¿sí? Importamos el convenio, copiamos y pegamos. Si tenemos 10 convenios, pegamos el concepto a cada convenio que tengamos. De esa forma nos ahorramos el crear 10 conceptos manualmente por cada convenio. Botón derecho copiar, vuelvo a la solapa convenios, busco el convenio que yo tengo que trabajar, lo selecciono y voy a conceptos. Dentro de conceptos voy a presionar botón derecho, pegar. De esa forma se me pega el concepto en comercio, que es mi convenio. ¿Sí? Luego lo que voy a realizar, después de que yo ya tengo configurado el concepto, es botón derecho, modificar, y le voy a cambiar el código. Voy a indicar en código 5000. Esto automáticamente me modifica el orden de cálculo a 50.000. Lo que hacemos es modificar este código para que quede como primero en la lista de los conceptos de contribución, ¿sí? Porque como es un concepto que lo tienen que tomar los conceptos de jubilación, Fondo Nacional de Empleo, Ley y asignaciones familiares, al estar último de todo, los conceptos no lo van a ver, ¿sí? Porque el orden de cálculo del concepto de tracción es mayor, y para que un concepto pueda tomar a otro, tiene que tener el orden de cálculo menor. Entonces acepto, y ahí me quedó primero en la lista de los conceptos de contribución. Una vez que ya tengo el concepto con el código 5000, vengo a jubilación, le indico botón derecho modificar, solapa valor unitario, y le voy a cambiar la configuración para que me tome este concepto de detracción. Voy a indicarle en origen, en vez de rango de tipo de conceptos, selección de conceptos, filtro ninguno, operación suma, columna importe, y abajo presiono botón derecho seleccionar y selecciono todos los remunerativos del primero al último. Seleccioné del primero al último con la tecla Shift, más el concepto de la detracción. ¿Sí? Ahí me aparece porque tiene un orden de cálculo menor. Jubilación tiene el orden de cálculo 50.100 y el de la detracción 50.000.
al ser menor el de la detracción, lo puedo tomar para el concepto de jubilación. Acepto y corroboro que me hayan quedado todos los remunerativos y el de la detracción. Acepto y lo mismo tengo que realizar con los conceptos restantes. Fondo Nacional de Empleo, valor unitario, lo modifico a selección de conceptos, filtro ninguno, operación suma, columna importe y abajo selecciono todos los remunerativos más el de la detracción. Verifico y acepto. Con ley lo mismo, valor unitario, selección de conceptos y selección del primero al último remunerativo más el de la detracción. Acepto, verifico y vuelvo a aceptar. Y finalmente con el concepto de asignaciones familiares. Botón derecho de modificar, solapa valor unitario, indico selección de conceptos, operación suma, columna importe y selecciono. Del primero al último remunerativo más el de la detracción. Acepto, verifico y vuelvo a aceptar. Ya me quedaron configurados entonces los 4 conceptos de contribución. Ahora lo que me queda finalmente, para que esto exporte correctamente, es venir a la solapa formatos y cost del convenio, buscar la opción importe a detraer, botón derecho, modificar. Y acá no está configurado. Lo que le voy a indicar yo es que tengan origen selección de conceptos, operación suma, columna importe y selecciono el concepto de la detracción. Lo que va a realizar esto entonces es cuando se exporta el FICOS, que haya una columna que se llame importe a detraer y que me lleve los 2.400 o el proporcional de acuerdo a las horas que trabaja el empleado. En solapa clase de liquidaciones le voy a tildar todas y listo, y ahí me quedó configurado el convenio para que yo pueda exportar los 2.400 que es el mínimo no imponible de traer. Perfecto, cierro entonces y continuamos con la siguiente consulta. Tengo un concepto que de acuerdo a los días trabajados se debe liquidar en forma proporcional. Es decir, si el importe a liquidar es fijo y si trabaja todo el mes se liquida completo y si trabaja menos días se debe liquidar en base a los días trabajados. Bien, vamos a crear un concepto entonces que sea fijo, 2.000 pesos remunerativos o no remunerativos, que los liquide proporcionándolo a los días que trabaja y a la jornada que trabaja el empleado. Vamos al sistema y vamos a ir por archivos, convenios. Seleccionamos el convenio de comercio, solapa conceptos y voy a generar el concepto nuevo. Botón derecho nuevo. Le voy a indicar en tipo no remunerativo. Le voy a cargar en descripción gratificación no remunerativa. Verifico que en el alcance tenga general, significa que se le va a liquidar a todos los empleados, que la vigencia sea permanente, en caso de que necesiten liquidarlo solamente por un mes, le vamos a indicar absoluto y de qué mes a qué mes va, o si es un solo mes, de agosto a agosto, por ejemplo. Vengo a la solapa de liquidaciones y le tildo donde necesito que se liquide. En mi caso va a ser haberes normales, final y final por renuncia. En la solapa categorías verifico que tenga el tilde en todas las categorías. Y en la solapa cantidad le voy a indicar en origen desde conceptos asociados, en conceptos asociados, origen, selección de conceptos, en operación suma y en columna cantidad. Y abajo voy a seleccionar todos los conceptos que yo liquide como días trabajados. Por ejemplo, inasistencias por enfermedad, inasistencias por accidente de trabajo, días trabajados e inasistencias injustificadas. En caso de que necesiten el día de gremio, lo seleccionan también. Y los feriados.
De esta forma lo que va a hacer el sistema es verificar en el mes cuántos días se liquidaron como días trabajados o como en asistencia y lo suma, ¿sí? Esto nos va a servir luego para hacer la proporción del importe fijo que vayamos a liquidar. Vamos a ir luego a la solapa valor unitario y le vamos a indicar en origen valor asociado y en valor asociado el importe fijo, por ejemplo 2.000 pesos, ¿sí? Y en funciones de valor unitario, que esto es lo importante del concepto, le vamos a indicar proporcional a los días y horas trabajadas, ¿sí? Entonces esto lo que va a hacer es verificar cuántos días trabajó el empleado. Por ejemplo, trabajó 29 días, ¿sí? Porque tuvo 28 trabajados más una inasistencia, o 2 inasistencias. Va a tomar la cantidad de días 29, va a tomar el importe fijo y lo va a proporcionar. ¿Sí? Va a ser los 2.000 dividido los 28 días, dividido 30, perdón, por 28 días, ¿sí? Ahí me va a traer el importe. Por ejemplo, me va a dar 1.800 o 1.900 pesos. Luego se va a fijar en el legajo del empleado cuántas horas trabaja. Si trabaja 8 horas, me va a liquidar el importe completo. Si trabaja 4 horas, me lo va a proporcionar a la mitad. ¿Sí? Entonces, con esta función me va a proporcionar a los días que trabaje y a las horas que tenga trabajada el empleado por día. Luego, en la solapa importe, le voy a indicar en origen operación y en operación cantidad por valor unitario para que me multiplique la cantidad de días con el importe final que quede del valor. ¿Sí? Acepto y ahí me quedó el concepto de gratificación no remunerativa. ¿Sí? Confírmenme si esto quedó todo claro, si tienen alguna duda con respecto al concepto. Perfecto, continúo entonces con la guía. Vamos con el punto número 6, que indica, hola, al exportar al SICOS con el convenio genérico quincenal no me trae el importe de días trabajados. Bien, en esta consulta vamos a aclarar dos cosas. Si el convenio, por ejemplo, es quincenal, no va a exportar días, sino horas, ¿sí? Lo que vamos a verificar siempre al momento de exportar al SICOS, voy a cerrar y voy a abrir nuevamente archivos, convenios, voy a tomar un convenio. Por ejemplo, para el de comercio. Si vamos a exportar al SICOS los días trabajados, lo que tenemos que verificar es que en cantidad de días trabajados tenga cargada los días que voy a informar como días trabajados. Es decir, vengo al convenio, lo selecciono y voy a la solapa formato SICOS. Busco la opción cantidad de días trabajados, botón derecho a modificar. Y voy a corroborar que tenga indicado selección de conceptos, operación suma, columna cantidad. La columna cantidad es porque yo quiero informar en el SICOS la cantidad de días que el empleado trabajó. Y abajo se va a seleccionar los conceptos que yo quiero informar como días trabajados, ¿sí? Por ejemplo, mi empleado tuvo 15 días trabajados y 10 días de licencia por enfermedad. Entonces yo voy a tomar acá inasistencia por enfermedad y días trabajados. ¿Para qué? Para que me exporte luego 25 días al formato SICOS, ¿sí? Siempre tengo que tener seleccionado acá los conceptos que yo quiero informar como días trabajados. Si yo vengo al concepto o a la opción cantidad de días trabajados y en origen tengo ninguno, no me va a exportar nada, ¿sí? Tengo que venir y seleccionarlo con selección de conceptos, suma cantidad y seleccionar abajo qué conceptos quiero informar como días trabajados, ¿sí? Si quiero considerar los feriados, si quiero considerar el día del gremio, todo lo que yo quiero considerar para exportar, lo voy a seleccionar. Luego de que quedó correcto, aceptan y listo. Y ya se podrá hacer la exportación. Y para el caso de los convenios quincenales, voy a tomar por ejemplo el de la construcción, solapa formato SICOS. En la solapa formato SICOS de un convenio quincenal, días no vamos a tener porque se liquida por horas trabajadas. Entonces, en días trabajados, en cantidad de días trabajados, yo debo tener en origen ninguno, ¿sí? Porque no voy a exportar
ningún día trabajado. Y en la solapa horas trabajadas, ahí sí tengo que exportar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este convenio tiene los dos ninguno, tanto en horas como en días. Entonces, si yo exportaba esto a SICOS, me va a dar error, porque me va a indicar que no estoy informando nada ni como días trabajados ni como horas trabajadas. Entonces yo tengo que venir a la solapa, buscar horas trabajadas, botón derecho, modificar, y le voy a indicar en origen selección de conceptos, operación suma, columna cantidad, y abajo selecciono el concepto de horas trabajadas. Sí, lo mismo con las inasistencias. Si selecciono las inasistencias por si el empleado tiene inasistencias para que me informe las inasistencias que tiene. ¿Sí? Acepto y ahí me quedo configurado. Vengo a la solapa clase de liquidaciones y le tildo todas para que siempre me tome en cuenta todas las liquidaciones que yo pueda tener en el mes. Acepto y de esta forma ahora el convenio sí me va a informar la cantidad de horas que trabajó el empleado. ¿Sí? Cierro y continuamos con la siguiente consulta. Siempre hay que verificar nomás que al momento de exportar que ninguna de las dos opciones, o sea que las dos opciones a la vez no tengan ninguno. Siempre una tiene que estar configurada, ¿sí? Ya sea mensual, cantidad de días trabajados, o quincenal, cantidad de horas. ¿Sí? Pero no puede tener los dos ninguno, porque eso significa que no va a informar nada. Vamos a continuar. No puedo exportar a su declaración, me da el siguiente error. Bien, esto es un error también que suele dar común en los convenios mensuales. ¿Sí? Se le indica que tienen una solapa, un registro del formato SICOS sin definir. ¿Sí? Para verificar los formatos que tenemos sin definir, tenemos que venir por archivos, convenios, selecciono el convenio y vengo a la solapa formato SICOS. Para no estar buscando uno por uno a ver cuál es el que dice sin definir, ¿sí? Arriba tenemos una columna que dice origen CA, que es esta columna, la segunda. Le voy a hacer un clic a la flecha negra que apunta hacia abajo y ahí me trae abajo todas las opciones que tengo. Todos avanzado, ninguno, rango de tipo, selección de conceptos y debería traer una que diga sin definir. Voy a buscar a ver si hay algún convenio que tenga alguno sin definir, como para poder mostrar sin definir. No, esto tampoco. Esto tampoco. No. Voy a tomar mi convenio civil y voy a indicar algún propósito como para que pueda exportar. Horas trabajadas le voy a poner sin definir. Lo selecciono todas. Exporto entonces. Yo voy a simular una exportación. Voy a cerrar el periodo 2018 y voy a simular una exportación. Otros procesos fiscales, su declaración. Voy a seleccionar solamente un empleado y voy a guardarla en el escritorio, al archivito. Bien, acepto y me debería dar el error. El convenio modelo comercio tiene registros sin definir. Entonces voy a venir al convenio, lo selecciono y voy a la solapa formato SICOS y busco en la columna origen CA la opción sin definir. Acá me aparece. La voy a seleccionar y al seleccionarla me va a traer debajo todos los conceptos o todo el listado de renglones o filas que yo tenga sin definir. En este caso, por ejemplo, que yo tengo sin definir es horas trabajadas. Como mi convenio es mensual, horas trabajadas no voy a tener. Entonces, lo que voy a hacer es indicarle, botón derecho modificar, y le cargo el origen ninguno, porque yo no voy a informar ninguna hora trabajada. Selecciono las liquidaciones y acepto. De esta forma no tengo más ninguno sin definir. ¿Sí? Tengo todo listado nuevamente y no tengo ninguno sin definir. ¿Sí? Siempre al momento de exportar no puede haber ninguno en estado sin definir. Siempre tiene que estar todo configurado, o con selección de conceptos, o con rango de tipo de conceptos,
o en origen ninguno si no voy a informar nada. Sí, pero ninguno puede estar sin definir, si no, vamos a tener el error que nos dio recién. Vamos a continuar entonces. Bien, ¿se puede ponerle algún seguro condicional al seguro WOCRA? Perdón, ¿se puede ponerle algún condicional al seguro WOCRA? Quiero decir, cuando hago una liquidación final, debo incluir la retención por seguro. Pero si el empleado se le liquida en la segunda quincena, va junto con la liquidación de segunda quincena, para no caer en el olvido de no inhabilitar el concepto para la liquidación final. Quiero saber si existe alguna fórmula que reconozca que si el seguro ya se descontó la segunda quincena, no vuelva a descontarse nuevamente en el de la liquidación final, de manera automática y sin que yo tenga que habilitar o deshabilitar el concepto. Bien, esto lo que quiere decir más que nada es, si yo tengo un concepto que se liquida en la segunda quincena, que no se vuelva a liquidar en la liquidación final. Esta consulta en realidad es un error de concepto, porque si yo tengo en la segunda quincena una liquidación final, no se liquida la segunda quincena, se hace directamente una liquidación final con las horas que trabajó en la segunda quincena. Entonces, de esta forma el concepto se va a liquidar una sola vez y en la liquidación final. ¿Sí? Lo mismo si tenemos un empleado que es mensual y renunció el 18. Se nos genera una liquidación de haberes por 18 días y después una liquidación final. Se genera una sola liquidación final y por lo que trabajó. Si en el caso de los quincenales, si renunció en la primera quincena, se hace la liquidación final en la primera quincena. ¿Sí? Y si realizó en la segunda quincena, se hace la liquidación final, la liquidación de la primera quincena y luego la liquidación final. ¿Sí? No es correcto que se liquide la primera quincena, la segunda y después la liquidación final, ¿sí? Porque se van a duplicar los importes, se va a liquidar de vuelta horas trabajadas y eso no va a corresponder. ¿Sí? Siempre que tenga una liquidación final, o no se liquida la segunda quincena o la primera según la fecha en que renunció, o no se liquidan los haberes. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Perfecto, continúo entonces. Y el último punto que tenemos es error al trasladar el archivo al formato SICOS. El monto del sueldo que corresponde es el que aparece en la remuneración 1, 30.462,50. En los que están los datos complementarios es erróneo y no sé de dónde lo trae. Tiene un monto adicional por premio por asistencia y no habrá ningún problema si lo suma al sueldo directamente. No traslada el total de horas o días trabajados. Esta empresa tiene dos tipos de liquidaciones, quincenales y mensuales. Bien, este último punto de que no traslada los días y horas es lo que indicamos recién. ¿Sí? Verificar que en el concepto, en la solapa formato SICOS, tenga seleccionado ya sea o las horas o los días. Y con respecto al que no traslade algún concepto en particular, ya sea presentismo o algún otro concepto que se le liquide, lo que tenemos que verificar siempre es que venimos al convenio solapa formato SICOS. Todos los conceptos que se liquide en el recibo de sueldo, ¿sí?, se tienen que encontrar seleccionados dentro de este formato. Quiero decir, yo tengo el recibo que se liquida en días trabajados, no sé, vamos a tomar comercio normalmente este mes. Días trabajados, presentismo, antigüedad y algún concepto que tenga en la cuenta de futuros aumentos, por ejemplo. Estos 4 conceptos remunerativos que yo estoy informando como sueldo se tienen que encontrar seleccionados en este formato SICOS, ya sea dentro del sueldo, que es esta opción, o dentro de premios, ¿sí?, o dentro de adicionales. Sí, entro en detalle de lo que es cada opción. Hay gente, o tenemos empresas que liquidan, que exportan todo a sueldo. Entonces, si se informa todo como sueldos, yo tengo que tener seleccionado dentro de la opción sueldo, que es la que mostré recién. Acá voy a tener que tener todos los conceptos de días trabajados, inasistencias por enfermedad, las licencias que liquide, y antigüedad, presentismo. Yo tengo que tener todo lo que aparece en el recibo como remunerativo acá adentro. Si hay un concepto que agregué este mes porque quiero pagar una cuenta de futuros aumentos por este mes
y no se encuentra seleccionado en ningún lado, esto no va a dar error. ¿Por qué? Porque estamos liquidando, perdón, algo que no se está informando en AFIP. AFIP nos está indicando que, nos va a dar un error indicando que el total no corresponde, y es cierto, porque si nosotros exportamos, por ejemplo, 20.000 pesos, 2.000 es de la cuenta de futuros aumentos, pero cuando informamos en el FICOS, informamos 18.000, me está indicando no es correcto, porque acá se está informando 18.000 y vos liquidaste 20.000, ¿sí? Entonces, cuando tenemos así diferencias, tenemos que venir a verificar al formato FICOS que todos los conceptos que se liquidan por recibo se encuentran seleccionados acá adentro, ¿sí? Hay personas que liquidan todo como sueldo. Después se puede también dividir por categorías, por ejemplo. Tenemos la opción adicionales, que acá puedes liquidar antigüedad o todos los adicionales que tenga el empleado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el adicional por título y lo queremos informar como adicionales, venimos a la opción adicionales y lo seleccionamos desde acá, ¿sí? Buscamos, por ejemplo, adicional por título y acepto, ¿sí? Lo mismo, si quiero exportar un premio por asistencia, o presentismo, o bonificación asistencia perfecta, todos esos conceptos que queremos adicionar, que queremos, perdón, informar como premios, venimos a la opción premios y seleccionamos el concepto, ¿sí? Si no, se exporta todo como sueldo, pero tiene que estar seleccionado en algún lado. No puede liquidarse un concepto y no estar informado en el FICOS, porque eso luego nos da error en AFIP. Una forma muy normal de darse cuenta, yo en este momento no lo puedo probar porque no hacemos nosotros exportaciones, es cuando exportamos a FICOS, hay una opción al lado de remuneración total, que hay una lupita. En la lupita muestra todos los datos complementarios, ¿sí? Si sumamos todos los datos complementarios, nos tiene que coincidir con lo que muestra la remuneración total. Por ejemplo, yo sumo los datos complementarios y me da 18.000 pesos. Y en remuneración total, al lado de la lupita me muestra 20.000, estoy teniendo una diferencia de 2.000 pesos. Bueno, si yo sé de cuánto es la diferencia, voy a buscar el recibo del empleo y me fijo de dónde está esa diferencia, qué concepto es el que está la diferencia. Busco el recibo y encuentro que la diferencia es por el concepto presentismo, entonces vengo al formato FICOS, busco dónde lo quiero informar y lo selecciono, ¿sí? Esa es la forma más común de darse cuenta cuánto es el importe que me está faltando informar, ¿sí? Siempre, todos los conceptos que se agregan nuevos, ¿sí? Porque, no sé, se agregó un adicional, una gratificación, una cuenta de futuros aumentos, todo concepto que se agregue nuevo, siempre se tiene que seleccionar luego en el formato FICOS, ¿sí? Ya sean sueldos, en adicionales o en premios, pero siempre tiene que estar seleccionado, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda de esta pregunta entonces? Perfecto, entonces vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Pueden solicitar el curso por la página de catedralhd.com.ar ingresando con su usuario y contraseña y se les envía el curso, el link de la grabación, más el Word con el que yo estuve trabajando, ¿sí? Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.